¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente Juan Carlos Azofeifa. Esta vez vengo a platicarles de cómo mejorar sus finanzas. En muchos casos podemos hablar de finanzas personales, finanzas de tu propio negocio, de una empresa establecida o cómo mejorar en el entorno, tanto en finanzas personales como de tu empresa, negocio o el emprendimiento que quieres hacer. Hay 5 puntos claves de los cuales quiero platicarles que son sumamente importantes de tener en cuenta al momento de tomar decisiones financieras. Incluso en México la estadística es que 8 de cada 10 empresas fracasan en los primeros 3 años. No pasan de 3 años y en la mayoría de los casos es por una mala administración financiera. Muchas veces no hacen los números correctamente. Entonces en esta ocasión quiero platicarles 5 claves importantes que te van a ayudar a ser exitoso con tus finanzas personales y con las finanzas de tu empresa. Punto número 1. Paga primero las deudas malas. Antes que cualquier otra cosa, tienes que revisar cuáles son las deudas que realmente te están ahorcando. Hay muchas deudas malas, ¿por qué? Porque son cosas que a veces compramos con tarjetas de crédito, créditos personales, que luego no nos dejan un ingreso, sino simplemente mes con mes nos están causando un gasto. Y nuestro ingreso muchas veces se ve sumamente comprometido porque tenemos altos gastos de deudas malas por la cantidad de intereses. Uno de los primeros puntos es sanear tus deudas. O sea, si puedes terminar con todas tus deudas, sería lo ideal. Sabemos que en muchos casos una deuda para muchos es necesario para poder adquirir una vivienda o un auto de trabajo, una camioneta. Muchas cosas en los negocios son necesarias y en muchas ocasiones también por estrategias fiscales es requerido endeudarse, ya sea con un financiamiento, un leasing o invertir capital directo, comprarlo de contado. Es sumamente importante conocer el detalle de los intereses, que generalmente se expresan en todas las deudas como el CAT o costo anual total real. Muchas veces dice únicamente CAT o CAT real, que es el ideal, que es cuánto te cuesta anualmente el crédito, la tarjeta de crédito, la deuda personal, los diferentes tipos de apalancamiento que utilizamos en los negocios o en la vida personal. ¿Por qué deudas malas y por qué podríamos hablar de deudas buenas? Hay muchos casos en que nosotros como empresarios, como emprendedores, necesitamos apalancarnos de las deudas. Entonces es muy importante que busques en el diccionario, si no estás familiarizado con la palabra apalancar o apalancamiento. Se utiliza mucho en el mundo de los negocios, en los emprendimientos, que es cuando tú ya tienes un proyecto, necesitas hacer una inversión y no tienes el capital. Entonces muchas veces requieres un préstamo personal, requieres sacar todo el máximo efectivo que tenga tu tarjeta de crédito, pero ya tú tienes la seguridad que la vas a pagar 1, 2, 3 meses cuando mucho. Adelante vas a pagar el total de la deuda adquirida y que el negocio que hiciste con ese dinero te va a quedar una ganancia aparte de pagar la deuda. Aparte de pagar los intereses, aún te va a quedar una ganancia. Entonces es un negocio, te va a dejar una utilidad. En esos casos, apalancarse de deuda es un buen negocio. Pero si tú utilizas tu crédito personal o tarjetas de crédito, que la mayoría van arriba del 30% hasta un 60 o 70% anual, para comprar cositas, para comprar cosas que no son necesariamente útiles para un negocio o para tu vida personal, no te van a dejar un ingreso, es una deuda mala. ¿Por qué? Porque únicamente estás haciendo un gasto, no estás haciendo una inversión realmente. Eso es un gasto y va a drenar tu ingreso mensualmente. Entonces esa es una de las primeras cosas que tenemos que analizar: en qué estamos gastando el dinero que recibimos como ingreso, ya sea por nuestro negocio o por nuestro empleo, cualquiera que sea la fuente de ingreso. Una de las primeras cosas que tenemos que ver es cuánto porcentaje de nuestro ingreso se está yendo a tus deudas. Entonces sí necesitamos pagar las deudas, y generalmente se conocen como 2 estrategias que la gente puede utilizar.
Matemáticamente o financieramente se recomienda pagar primero las deudas que tienen mayor interés, que generalmente son las tarjetas de crédito. Son las que tienen un interés mucho más alto o deberíamos de pagar primero. El otro punto para resolver las deudas, que es recomendado por un estadounidense un poco famoso en el mundo de televisión, se llama Dave Ramsey, que él tiene una técnica que él llama la bola de nieve, que lo que él recomienda es empezar por la deuda más chica y así ir con la siguiente deuda más grande en el caso de que tuvieras varias deudas, y eso te hace que te motives a pagar. Cuando sales de la primera deuda, generalmente tienes un alivio, sientes una motivación de poder pagar una deuda, y al siguiente mes o al siguientes 3 meses, depende cuánto tiempo te tardes en pagar la deuda, pagas la siguiente, y así vas creciendo la bola de nieve hasta que llegas a pagar las deudas más grandes a través de la motivación de irte liberando de las deudas. Porque generalmente si empiezas por las deudas que tienen mayor interés, generalmente son las deudas más grandes, y muchas personas se desmotivan al ver que la deuda a veces baja poco porque los intereses pues siguen creciendo, y si el pago no es continuo o no es un pago fuerte, las deudas siguen creciendo. Entonces es muy importante que busques cuál de las dos formas te queda mejor, ya sea pagar siempre la deuda más grande con mayor interés, o empezar desde lo más chico e ir creciendo la bola de nieve hasta que llegues a pagar todas tus deudas. Antes de cualquier plan de ahorro y de inversión, lo ideal es pagar tus deudas, porque casi ninguna inversión ni ningún ahorro te va a dar tantos beneficios, tanto interés como el que te cobra una tarjeta de crédito. Siempre, o sea, la tarjeta de crédito son los intereses más altos de cualquier negocio, y esto pues generalmente no lo vas a poder replicar con ninguna inversión, a menos que sea una inversión muy buena. Como punto número 2, tenemos crear un fondo de emergencia. Eso es algo que yo sé que no es nuevo. Muchas de estas cosas que les estoy platicando no es información confidencial ni algo que realmente pues la mayoría de nosotros no conozcamos. Es algo que si buscas en internet, en muchos libros, está este tipo de estrategias para poder vivir y estar en una solvencia económica adecuada, porque a veces siempre estamos preocupados, estresados por el dinero, y eso hace que no rindamos el 100% en nuestros negocios, en nuestra vida personal, incluso tengamos muchos problemas por el endeudamiento, por la forma en que estamos generando dinero. Entonces, una de las estrategias, sobre todo ahorita en este año que hemos estado atravesando toda esta emergencia de la pandemia, muchos han sufrido. ¿Por qué? Porque no tienen un fondo de ahorro para emergencias. Ese es el segundo punto, hacer un fondo de ahorro para emergencias que sea mínimo de 3 meses de lo que gastas por cada mes. O sea, si gastas 10,000 pesos al mes, debe de ser mínimo de 30,000 pesos. Lo ideal es que tengas 6 meses de tus gastos ahorrados en un fondo de emergencia, por si el día de mañana tienes un problema de salud y no puedes trabajar y no vas a tener ningún ingreso, puedas por lo menos sobrevivir 6 meses cuando mínimo. Cuando pasen casos como estos, que atravesamos una pandemia que esperamos que no sea continuo ni constante, pero pueden aparecer cosas similares, que te quedas sin trabajo, que tu proyecto, tu negocio pues no dio el resultado que esperabas y te quedaste sin un ingreso, o con un ingreso muy bajo que no te alcanza para cubrir los gastos básicos. Entonces, el segundo punto, y uno de los más importantes, es crear un ahorro de emergencia en el que tengas mínimo, en el peor de los casos, 3 meses de tus gastos, ideal 6 meses o hasta un año, antes de continuar a cualquier plan de ahorro a largo plazo o de inversiones. Entonces, lo primero, sanear tus deudas. Como número 2, crear tu fondo de emergencia. Punto número 3 es tener un control de nuestros gastos. Mensualmente, por lo menos una vez al año, hacer el ejercicio de ingresar, ya sea en una libreta, en un Excel, en cualquier forma que se te quede mejor en tu celular, cuánto gastas por mes a detalle. O sea, que diario incluyas en ese archivo de control de gastos, por lo menos que lo hagas nada más una vez al año, pero que tú
en uno de los meses sepas en qué gastaste todo tu ingreso, si fue, cuánto se fue para tus gastos básicos de alimentación, cuánto gastaste en salidas a restaurante, cuánto gastaste, no sé, si te fuiste de fiesta, si saliste de vacaciones, en tu coche, gasolina, transporte, lo que utilices, en las salidas a tomar café de la oficina, no sé, todo, cualquier gasto, por más superfluo o pequeño que parezca, hacer una lista y saber realmente cuáles son tus gastos totales en un mes. Luego, ideal comenzar a ver en qué de esos gastos podrías prescindir. Hay gastos que a veces hacemos, incluso los hacemos con tarjeta de crédito porque vimos una promoción, el nuevo iPhone, no sé, un nuevo par de zapatos de promoción, ropa que a veces usamos una vez. Hay ocasiones en que he escuchado gente que a veces compra cosas que nunca utiliza, siquiera ahí las tiene guardadas, arrumbadas, luego las regalan. Entonces hay muchos gastos a veces que no son necesarios y a veces lo hacemos únicamente por emocionalidad del momento, porque vimos la promoción, porque estábamos en la tienda y el vendedor nos convenció. Entonces hay que tratar de ser un poco más estrictos con nosotros mismos en cuestión de gastos, ver qué estamos gastando, cuáles de esos gastos son realmente necesarios y cuáles de esos en algunas ocasiones podríamos prescindir, no gastar ese dinero en eso. Por ejemplo, si ves que estás gastando mucho, no sé, en salir todos los fines de semana, de fiesta, restaurantes, bares, discotecas, no sé, depende cada quien dónde le guste salir, pues tratar de, si lo haces todas las semanas, quizás hacerlo ya nada más 1 o 2 veces al mes. No sé, si sales a comprarte un café muy costoso de la tienda esta famosa de café, pues reducir ese gasto, cosas que a veces podemos ir reduciendo con la idea de pagar nuestras deudas. A veces pagar una deuda grande en una tarjeta de crédito, un crédito personal, que son los más caros en intereses, lleva un sacrificio, al igual como posiblemente ese dinero lo utilizamos en cosas buenas y nos van a dejar un ingreso tarde o temprano mayor al que gastamos. Muchas veces lo hemos gastado en cosas que no nos dejan nada más que gastos y deudas. Entonces, muchas veces tenemos que amarrarnos el cinturón, reducir nuestros gastos y aparte ver cómo incrementamos nuestros ingresos, que ese es el otro truco que siempre tenemos que ver: cómo reducimos gastos, incrementamos ingresos. ¿Cómo aumentar los ingresos si soy un empleado en una empresa con un salario fijo? Hay que buscar una fuente alterna de ingresos, una o varias fuentes alternas de ingresos. No sé, producir algún material digital, brochures, libros, diseños, depende de tu creatividad, de tu profesión. Puedes encontrar algunos otros negocios que puedas hacer en tu tiempo libre, en fines de semana, y que te puedan dejar un ingreso adicional, porque muchas veces nuestro único ingreso no nos alcanza para todo lo que quisiéramos, para pagar deudas, para pagar nuestra casa, para pagar un coche y aparte invertir en un negocio propio. Muchas veces pues nunca llegamos a ese punto de tener suficiente capital para invertir en un negocio, porque nuestro ingreso no nos alcanza para todo y pues ahí tenemos una limitante. Entonces, ¿cómo hacerle en esos casos? Pues busca nuevas fuentes de ingreso. Hay muchas formas de generar dinero. Si buscas, encuentras. En YouTube hay miles de videos de opciones para generar ingresos, algunas muy buenas, otras son pésimas, pero el que quiere puede. Buscando, intentando, en algún momento vas a dar con un buen negocio y vas a encontrar fuentes de ingreso adicionales. Que esa es otra de las formas que va muy ligado con reducir gastos, incrementar ingresos. Como número 4, tenemos un esquema de cómo dividir nuestro ingreso. Este punto número 4 lo tomé de un libro de T. Harv Eker, se llama Los secretos de la mente millonaria. Es un muy buen libro, lo recomiendo ampliamente. Les voy a dejar el link acá abajo en el video para los que quieran comprar el libro, el link a Amazon para que lo puedan comprar. Yo lo he leído, al igual que otros libros de Tony Robbins, de cualquiera de inversiones personales, finanzas personales o alguno similar. Hay muy buenos libros que también nos dan mucha idea y mucho material, cómo ayudarnos
a mejorar nuestras finanzas personales y las finanzas de nuestro negocio, ya que van muy relacionadas. Si tienes un desastre en tus finanzas personales, posiblemente en tu negocio vaya a ser lo mismo. Generalmente tendemos a replicar nuestro comportamiento en nuestra vida personal como en el negocio que nosotros tengamos. Entonces, si tienes problemas también con tus finanzas de tu negocio, posiblemente se repliquen en tu vida personal. Entonces es algo que difícilmente se puede separar, a menos que sea una gran empresa, un corporativo, donde pues la estrategia financiera la manejan otras personas, no tú. En esos casos pues posiblemente sí haya una separación, una diferenciación que no afecte una cosa y otra, pero cuando somos emprendedores, empresas chicas donde nosotros mezclamos mucho nuestro ingreso personal con el de la empresa y sacamos de una bolsa para meterlo en la otra, ahí es donde sí tenemos que tener muy presente que la administración financiera depende muchísimo el éxito de nuestros negocios y de nuestro éxito personal. Como número 4 les decía, ¿cómo dividir los ingresos que recibimos? T. Harv Eker recomienda el 55% de nuestro ingreso únicamente debería de dedicarse a los gastos básicos. Estamos hablando que es artículos de primera necesidad, artículos como lo que es la comida básica que vamos a utilizar diario en nuestra despensa, no sé, comer en el trabajo, en el comedor, en un restaurante donde tengamos acostumbrado y utilicemos comer. Entonces todos los gastos de alimentación, renta, gastos básicos de servicio, luz, agua, teléfono, todos esos son los gastos básicos. De acuerdo al libro, dice que deberías de gastar únicamente el 55% en todos estos gastos básicos. Por lo tanto, si no te alcanza con ese 55% de tu ingreso, pues deberías de mejorar tu ingreso, no reducir lo que pagas o no dejar de comer. No podemos dejar de comer ni pagar muchos servicios básicos. En estos casos, la recomendación es que únicamente el 55% de tu ingreso sea para estos gastos básicos. El otro 10% iría al fondo de emergencia. 10% de tu ingreso mensualmente deberías dedicarlo a crear tu fondo de emergencia cuando no lo tienes. Si ya lo tienes, puedes dedicarlo a otro fondo de ahorro para el retiro, un fondo de inversión para la universidad de tu hijo o cualquier otro proyecto a largo plazo. Puedes dedicar ese 10%, pero únicamente tiene esas dos funcionalidades. Para un fondo de emergencia, inicialmente, ya que hagas tu fondo de emergencia, lo puedes dedicar a una inversión de largo plazo. El otro 10% es dedicarlo a la educación, a tu formación mensual. 10% de tu ingreso mensual deberías dedicarlo a crear formas de capacitarte, ya sea a través de libros, de cursos por internet, a través de un diplomado, cualquier forma de crecimiento, de autoeducación, o ya sea ir a la universidad, si quieres una segunda carrera, todo eso. Puedes dedicar 10% de tu ingreso a la educación, luego otro 10% al ahorro de corto plazo. Aparte de tu fondo de emergencia, lo ideal es que inicies un ahorro, ya sea en acciones, en bienes raíces, en préstamos a personas, préstamos a empresas, certificados de ahorro en un banco al menos, o certificados de la tesorería o CETES, alguno de estos vehículos de inversión que te pueden permitir un ingreso mayor para que tu dinero no se devalúe, pero que también en una emergencia que requieras más dinero adicional al fondo de emergencia lo puedas recuperar fácilmente. Generalmente no inviertas dinero a largo plazo que podrías necesitar en una emergencia o en un corto plazo. Investiga cuáles son las inversiones que puedes tener en corto plazo, que puedes liberar tu dinero en 8 días, 15 días, en un mes como máximo, por cualquier emergencia o cualquier oportunidad de inversión que te salga y requieres efectivo para comprar una maquinaria, para adquirir una inversión en un proyecto o cualquier otro tema. Entonces ahí requieres tener un dinero disponible. Son 10%. Luego 10%, según el libro de Los secretos de la mente millonaria, deberías dedicarlo
como un premio, ya sea una vez al mes o diferentes pequeños premios que te des por tu esfuerzo. Eso lo puedes dedicar a regalarte algo, comprarte, no sé, algo que te gusta mucho, ir al cine, depende cuánto equivalga a ese 10% de tu ingreso, pues así lo puedes dividir, no sé, si quieres ahorrarlo para comprarte un coche, porque realmente muchas personas creen que comprarse un vehículo, un carro, para salir los fines de semana es una inversión, pero no, realmente es un gasto que saliendo nomás de la agencia se devalúa un 20, un 30% y generalmente si no lo utilizas para un trabajo no te va a dejar ningún ingreso. Entonces podríamos considerarlo como un lujo, como un gasto de premio que te podrías dar porque has concluido o has llegado a las demás metas. Pero lo ideal es no te endeudes con un coche que no vas a utilizar para trabajo, que no te va a generar un ingreso. Al igual con ninguna otra deuda que generalmente no te deje un ingreso. Y el otro 5% sobrante es donarlo, darlo a las personas que lo necesitan, ya sea de tu familia, de tu comunidad, de tu iglesia, de lo que tú creas que puedes hacer una buena obra. Deberías dedicar el 5% de tu ingreso mensual a obras de caridad, a donar ese 10, 20, 100 pesos, lo que sea, pero hacer un 5% de tu ingreso en donaciones. Y continuamos con el punto número 5, invertir lo que ahorra. Ya anteriormente en el punto 4 les mencionaba que es sumamente importante no guardar el dinero en un puerquito, en una alcancía, ni debajo del colchón. ¿Por qué? Porque el dinero día con día se devalúa por la inflación. Aparte que también muchos creen que es la forma más segura de hacerlo, pero no siempre. A veces también se podrían meter a robar a tu casa, se podría inundar tu casa, no sé, podría pasar algún desastre, se podría quemar tu colchón junto con tu dinero. Entonces, cualquier forma de guardar dinero puede implicar un riesgo. Pero uno de los principales riesgos es la inflación, que en México promedio son 3% anual, lo que significa que por cada 1,000 pesos, cada año tu dinero pierde un valor de 30 pesos. Lo ideal es tenerlos en una inversión segura o una inversión con un poco de riesgo para que tu dinero crezca más rápido. Entonces depende de tu perfil de inversionista, si quieres arriesgar un poquito más y ganar un poco más, si no te gusta tomar riesgos, hay vehículos de inversión diferentes, desde lo más seguros como los certificados de la tesorería o CETES, pagarés de algunos bancos, que aunque cualquier inversión en bancos estatales o privados en México son de los más de los que menos pagan, o sea, de las más malas inversiones, por así decirlo. Entonces yo no les recomiendo invertir en ningún banco porque realmente lo único que te dan es seguridad, pero ganancia. Generalmente algunas utilidades o intereses andan por debajo de lo que es la inflación, lo que significa que año con año en lugar de ganar pierdes. Entonces hay diferentes opciones de inversión como los certificados de la tesorería que les mencionaba, hay las SOFIPOS o sociedades financieras populares que te pueden dar hasta un 10-12% de ganancia por tu dinero anual. También existen los crowdfunding o crowdlending, préstamos a empresas, préstamos a personas o inversiones en proporciones pequeñas de inmuebles a través de los crowdfunding inmobiliarios. También puedes invertir en la bolsa, ya sea en la bolsa mexicana o en la bolsa de Estados Unidos. Ya hay aplicaciones por internet que puedes invertir desde 100 pesos, algunas desde 1,000 pesos, pero puedes invertir en acciones desde muy poco dinero. Y también la mayoría de estas empresas están reguladas. Cosa importante, y quiero aquí hacer la aclaración, muchos de estos puntos que les estoy comentando, muchos son experiencias que yo he vivido, son formas en que muchos expertos han deducido que es la mejor forma, pero no funciona igual para todos, ni quiero que tampoco ustedes lo tomen como que ya es la última forma y la única. Lo que quiero yo con compartirles esta experiencia, con motivarlos a mejorar algunos aspectos que les pueda ayudar lo que yo ya he vivido como emprendedor, como empresario, como
propiamente pues he vivido malos y buenos momentos con mis finanzas personales, es que ustedes también hagan su tarea, que busquen información, que se informen. Muchas de las malas decisiones que hacemos es por falta de información, por falta de educarnos correctamente. El mayor riesgo de cualquier cosa que hagas es la desinformación. No tener información apropiada para tomar una decisión es tu mayor riesgo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para cualquier cosa que vayamos a hacer es informarnos, leer, estudiar, preguntar y hacer nuestra tarea. No dejar que otros hagan la tarea y luego muy fácil decir, es que tú me dijiste y por tu culpa, y simplemente no nos hacemos responsables de nuestras acciones. Tenemos que hacernos responsables. También les comentaba esto mismo en un video anterior de cómo alcanzar el éxito, es hacernos responsables de todo y sobre todo de nuestras finanzas. Somos el mayor responsable de todas las decisiones, y por lo cual yo les recomiendo no sigan tendencias, no sigan modas, no sigan a la manada. Si no han hecho su tarea y están seguros de lo que van a hacer, es lo mejor. Infórmense sobre todo los riesgos en casos de inversiones, porque todas las inversiones, incluso ahorrar dinero en el colchón, tiene su riesgo. Tenerlo en una alcancía tiene su riesgo, tenerlo en un banco tiene su riesgo, invertirlo en la bolsa de valores puede tener un riesgo mayor, pero si te informas correctamente, hay mucha gente que ha hecho mucho dinero, como Warren Buffett, como muchos otros, que te platican realmente. Una de las cosas principales es, tienes que estudiar, tienes que prepararte para ser un experto en eso que quieres hacer. No dejes que otros hagan por ti, otros decidan por ti. Tú tienes que decidir por tu propia experiencia, por tu propia información. Los invito a educarse y a dedicar ese 10% de tu ingreso en tu educación. Los invito a darle like al video si les gustó, a suscribirse a este canal y a transmitir esta información a otras personas que les pueda servir. Muchas gracias y estamos en contacto.